Si no se hubieran ingresado esos micrófonos y si no hubiera Yampete comunicado por esa información, ¿tú crees que el comando Chavín de Guanta hubiera tenido éxito? No. Porque eso es lo que se dice, ¿no? Que fue Montesinos. No, ha sido la DIRCOTE, pero esa labor de inteligencia fundamental para el exitoso rescate de los rehenes fue atribuida al CIN. Por eso cuando después dicen muchos chavines, dicen yo no lo he visto, yo tampoco lo he visto a él practicando. ¿Por qué les quitan el crédito? Porque Montesinos se quería atribuir que el CIN había hecho todo. El caso más importante en la historia del Perú es la captura de Abimel Guzmán Reynoso. Lo hizo el GEIN de DIRCOTE y no participó el CIN ni Fujimori. Imagínate decir de que la DIRCOTE fue quien ingresó los micrófonos. ¿Qué hicieron? Ocultaron. Yo he sido rehén. Y el trabajo de inteligencia electrónica no lo hizo el CIN, lo hizo la DIRCOTE y no ha sido reconocido. Sin ese paso inicial no se hubiera logrado ejecutar la operación Chavín de Guanta. ¿Cómo fue esto del artículo que publica el diario La República anunciando prácticamente el túnel? Casi una tragedia por eso. Si en la primera detectaban que se hacían los túneles, tenlo por seguro que mataban a todos los rehenes. Si la liberan a ella, se acababa el secuestro, digamos. Serpa estaba muy jalado a que liberen a su familia. Ajá. Y por eso comenzó a ceder. Dicen justamente que matan terroristas rendidos. Toledo y Sagasti han sido rehenes. ¿Y cuál fue el rol de Fujimori? ¿Qué fue la idea de los túneles? Mira, dale la razón a Fuerza Popular. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast La Patria que te parió. Mi nombre es Carolina Silva Santisteban y hoy estoy por segunda vez con el invitado más popular de este podcast. Una de las entrevistas que más les gustó y creo que justamente por temas coyunturales era meritorio que esté aquí de nuevo. Así que tenemos nuevamente aquí en el set al coronel de la policía, ex jefe de la DIVIAC, Harvey Colchado. Gracias, Carolina, por la invitación. Bienvenido, muchas gracias por regresar. Justamente ahorita en la coyuntura de la película que se estrenó de Chavín de Guantar, basada en el operativo Chavín de Guantar, me pareció ideal invitarlo porque he visto que hay distintas versiones. Tanto de la peli, he visto documentales y en los documentales también hay otros detalles. En la gente, lo que pueda comentar en redes, testigos, ¿no? Rehenes. Y yo vi la película hace unos días, que de hecho ya superó el 1.000.000 de espectadores, que la vi como película, me vaciló, pero sí vi un montón de cosas que diferían de la información que yo encontré en distintas fuentes, ¿no? Entonces quería saber, ¿vio la película para comenzar? Sí, fui con mis hijos de 14 y de 6 años. Uh-huh. Y sí, muy emotiva, me gustó la película, sí. Muy buena, sí, gran parte, más desarrolló el tema del comandante Valer, uh-huh. No tanto del teniente Jiménez, pero igual narra cómo la familia sufre, ¿no? Lo que pasa y cómo lo que pasó, bueno, en poco tiempo no pueden tampoco explicar cómo fue esa operación, uh-huh. Pero sí, faltaron algunas cosas que no como las escucha de lo que pasaba en la residencia, ¿no? Donde participó la DIRCOTE en ello, ajá. O la participación de Fujimori y Montesinos. Claro, porque se ve solamente como un operativo militar, que de hecho todo sale de los militares, ¿no? La idea de los túneles, la operación, no se ve mucho. Hay una escenita, yo me acuerdo, que se ve como el trabajo de inteligencia, que se ve dos señores en una mesa con sus audífonos. Y pasa alguien con un chaleco atrás de policía y pasa nomás y desaparece. Ya, bueno, ahí está la policía, ¿no? Pero ¿Qué tal le parece esa versión? ¿Cómo? No, lo dice el director de que no todo está en la realidad, porque para que pueda no tener aceptación le da algunas cosas también que es normal, ¿no? Pero en resumen, en todo, muy buena película y bueno, es un hecho histórico que hay que reconocer la valentía de los chavines y también de que fue la operación de rescate de rehenes más exitosa del mundo. Uh-huh. ¿Usted cómo entra en ese? ¿Cuál fue su rol en ese operativo? Yo era alférez de la policía, recién había egresado y llego, en mi promoción soy el número 3. Ya. Entonces, ¿cómo distribuyeron cuando egresamos? El número 1 fue a la Dirandro, uh-huh. Dirección Antidrogas. El número 2 a la Dirincri y el número 3 a DIRCOTE, yo, el más antiguo. Uh-huh. El número 4 Dirandro, el número 5 Dirincri, el número 6 DIRCOTE y así, uh-huh. Hasta llegar al número 90 creo, okay. 30 cada uno.
y los demás fueron distribuidos en comisarías, de los 193 que somos en mi promoción. Entonces era más antiguo. Entonces llegamos a Dircote los primeros días de enero y nos mandan a una escuelita, se llama, para que nos capaciten qué es Sendero, qué es el MRTA, la ideología terrorista y todo ese tema. Bien. Pero ya habían tomado la residencia el 16 de diciembre de un año. Ya habían tomado, claro, ya le toca claro, ir a la Dircote, ya habían exacto, tomado la ya residencia. habían tomado la residencia. Entonces, y dijeron, ustedes, los 3 primeros puestos de Dircote nos llevaron del departamento de análisis de Dircote. Ahí estaba el entonces comandante Fernández Noriega, que luego fue general años después, que era del GEIN, y varios del ex GEIN estaban ahí. Y nos explicaron que habían ingresado los micrófonos en miniatura, en termos, en escobas. Ya se había hecho eso. ¿Y eso quién lo había hecho? El mayor Castro Renwish, con el superior Capa Gurbillón. Años después, Capa Gurbillón, el superior, trabajó conmigo en la DIVIAC y capturamos, en la Divinés, perdón, de la Irando, y capturamos al camarada Artemio. Eso está en mi libro. Él, junto con el mayor Castro Renwish, son los que logran ingresar en el termo. Y ellos eran de la policía. De la Dircote. Del GEIN, de Dircote. Okay. Entonces, Dircote, cuando sucede ese hecho, ellos los mandan, son muy expertos en tecnología, y observan de que el termo era lo que ingresaba. Entonces, captan a un bombero, compran una réplica exacta de este termo, y eso lo envían la CIA auspicia a la Dircote y la DEA auspicia a la Dirección Antidrogas de la policía. Entonces la CIA lo llevan a Estados Unidos y ellos, de manera pues muy profesional, le ingresan ese micrófono, así nunca lo iban a detectar. No lo hace la policía. En la película se ve que los militares meten no. Eso va todo, la Biblia, el cuadro, la guitarra, todo eso va a Estados Unidos y la CIA lo ingresa. Y lo devuelven inmediatamente en un vuelo ida y vuelta rápidamente. Y luego eso lo ingresan hay que tener una batería potente. Y luego al frente hay una clínica que alquila de Dircote y ahí comienzan a recibir las señales en forma inalámbrica, donde había policías que estaban haciendo la escucha. Uno de ellos era el superior Morado, que luego también trabajé con él en la Dirandro a los 2 años después, y estaba haciendo esas escuchas. Y otros más de la Dircote. Ahí transcurrieron hasta el día 25 de enero, perdón, un promedio de 25 días después. Ya, entonces, ¿y qué pasa? Recuerda que la CIA auspiciaba a la Dircote, pero también al CIN. Entonces, a través de sus agentes CIA, se entera Vladimiro Montesinos del CIN de que la Dircote estaba escuchando lo que hablaban dentro de la embajada. Entonces, de la residencia de la embajada de Japón. Entonces, acá tengo... Porque se pinta también como que el rol de Montesinos fue súper importante, que él es mente criminal, entendía a los criminales. No, la Dircote lo hizo. Mira, este es un documento histórico original, que lo logré guardar porque todo lo destruyeron. Ya dice secreto. Del 18 de enero del año 97, Neptuno, que es el oficial del GEIN que está en la Dircote. ¿Y qué dice el 18 de enero del 97? Cuando todavía el CIN no sabía, dice, parte 03 DAIN Dircote, reunión de coordinación y trabajo para optimizar la oportunidad de la información de escucha, plan de operación y liberación 96. De conformidad a documentos tal, la Dircote ha asignado las siguientes tareas. Se encargará de recepcionar, procesar y difundir oportunamente la información de fuente abierta y cerrada de la toma de residencias. Revisar los archivos físicos de todos los emergentistas a nivel nacional. Brindar información de todo lo que vea. La logística, y requiere que se les proporcionen mesas al personal de escucha para colocar los equipos de trabajo, lo que en la actualidad está limitado. Síntesis de la escucha deberá reseñar en forma clara los hechos importantes mediante los counter contómetro para ubicación. Claro, habían las radios Marantz. Claro. Lo logré guardar porque después del operativo fue el CIN y destruyó toda la documentación de Dircote. Solo las copias y algunos documentos que gracias a Dios lo pude guardar, es lo que ha acreditado para que pueda yo acreditar. Secreto, dice. ¿Y ahí este documento dónde lo rescató? Eso es de Dircote. Cuando yo llegué, estaba ese documento ahí y lo guardé, porque eran 3 juegos, y yo me quedé con uno. Entonces, eso prueba que es Dircote quien incorporó los micrófonos. No sabía el CIN, no sabía nadie, nada. Y escuchaban lo que pasaba en la residencia. Porque eso es lo que se dice, ¿no? Que fue que fue Montesinos. Bastante crédito se le tira a Montesinos. Por favor, ha sido la Dircote. Muchos de ellos... Y él se entera después. Él se entera el 25 de enero. Y recién el 25 de enero, y acá está el oficio,
Nos pone a disposición, mira. Se entera el 25 de enero, claro, esta carta es el 18 de enero. Con este oficio del 25 de enero, cuando se entera, señor 200 es el SIN, Ajá. es el señor 200. Remite cassette de audios y pongo a disposición a personal PNP de esta dirección. Me dirige usted de conformidad a las coordinaciones efectuadas por el señor Teniente General, Director General de la Policía Nacional, y remito 217 cassettes numéricos, 102 cassettes de letra C. O sea, cada letra era un chip, un micro. Y nos ponen, asimismo, para su análisis y tipeado, se pone a disposición al siguiente personal: Alfred Aguilar Vázquez, Segura y Harvey Colchado, ¿ves? Claro, yo era más antiguo, yo era el analista, y nos envían, claro, y firma General Nakamura. ¿Quién nos recibe? Teniente Coronel Guamán Azcurra. Firma que está el cargo. Es un documento de 1997. 25 de enero, y llegamos así al SIN. Pero mira lo que hace, y yo quiero hacer para que puedas ver esto. Esto es parte del libro que voy a escribir, porque así lo he señalado. El 17 de diciembre del año 98, o sea, 2 años después, un año después de que se recuperó la residencia del embajador de Japón, el comercio saca este oficio, mira, y acá está más pequeño, ¿no? Ajá. Dice, labor de inteligencia de la PNP, porque hasta ahí se había atribuido el SIN. ¿Qué dice? El comercio. Este es el oficio a través del cual el 25 de enero del 97, el entonces jefe de DIRCOTE, general Marcelo Nakamura Sakamoto, remitió al señor 200, que es la clave del Servicio de Inteligencia Nacional SIN, 363 cassettes de las grabaciones que hacían los agentes policiales desde los micrófonos que lograron introducir a la residencia. Pero esa labor de inteligencia, fundamental para el exitoso rescate de los rehenes, fue atribuida al SIN. Uh-huh. ¿Y saben lo que hizo el SIN en el año 98? Pues tenían el control de todo el país. Uh-huh. ¿Qué hizo? Este oficio que estaba ahí, lo desaparecen y lo cambian. Y lo cambian, mira, por este otro oficio, mira. Oficio 389 DIRCOTE, oficio mismo, 25 de enero. Pero ya no va dirigido al SIN, ¿ah? Lo va dirigido al jefe de la región Lima. La 7ª región era la región Lima. ¿Y qué dice? Pone a disposición al personal de oficiales y remito cassette de audios. Dice 40 cassettes de música variada para ser utilizados conforme a las instrucciones. Cassette de música variada. Y nos pone a disposición a nosotros. O sea, van a dar a 3 referencias de DIRCOTE que están haciendo análisis de escuchas para poner cassette de música, esa música de los parlantes. Sí. O sea, ¿y quién? Y ya no lo firma nuestro general Nakamura, lo firma el número 2 de DIRCOTE. Y lo recibe el propio general Gamero. ¿Cuándo un general recibe con cassette de música? Porque el general ya sabemos, era parte de toda esta, en ese entonces habían tomado y controlaban a los generales y todo eso, ¿ves? Pero esta es la prueba. Es cargo que se buscan atribuir. Por supuesto, destruyeron toda esta información, entonces es por eso que yo en mi juicio lo gano, porque demuestro todo eso, lo que estoy demostrando acá. Por eso cuando después dicen muchos chavines, dicen, yo no lo he visto, por supuesto, nosotros estamos en la inteligencia electrónica. Ajá. Yo tampoco lo he visto a él practicando, a cada uno de ellos, ¿no? Claro. Entonces, mira, y luego de eso, ¿qué hicimos? Comenzaron las operaciones de inteligencia y ya comenzó a hablar el vicealmirante Giampietri, que era un rehén, y comienza a dar la información, y otro miembro... Es el que le empieza a hablar a través de los beepers, sí, y a través del beeper, este es el beeper, pongan la cucaracha que está en la película, eso sí, es cierto. Sí. Y la participación de Giampietri... Si me escuchan, pongan la cucaracha. Exacto. Ponen en los parlantes la cucaracha. Exacto. Ajá. Mira, y por ejemplo, esto es lo que me manda una carta del coronel, ya como coronel Guamán Azcurra. Y ¿sabes quiénes ascienden para ir en correlación con este relato? Según esta es la resolución de ascensos. Mira, entonces el operativo fue el 22 de abril. Uh-huh. El 5 nos ponen a disposición, y nos ponen a disposición del SIN. Vamos a sacar 5 de mayo, perdón, 2 de mayo, nos ponen del SIN a la DIRCOTE, nos devuelven. Ya. Pero mira cómo nos devuelven. Parte número 30 del DAIN, lo firma el capitán Máximo Flores Infantes y el mayor Eduardo Solís Ceballos, de la DIRCOTE. Con el Consejo de Superioridad, el 25 de enero, con oficio 389 de DIRCOTE, fueron puestos a disposición del SIN. ¿Ya? Uh-huh. Y estos oficiales, estamos los 3, los mencionados oficiales vienen elaborando en el DAIN de DIRCOTE. En la fecha, 2 de mayo, siendo las 11 horas, el capitán Fernández Gutiérrez, capitán del ejército, Jorge, se apersonó a esta subunidad, poniendo a disposición en forma verbal, sin documento alguno, los alférezes antes mencionados, que indicó que posteriormente iban a regularizar con el documento respectivo.
En forma verbal nos devolvieron. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no querían dejar ni un vestigio que hemos trabajado. El capitán Fernández Gutiérrez Jorge, estaba con nosotros en los análisis de la información en el CIN, o sea, llegamos al CIN nosotros el 25 de enero. Había un departamento de escucha especial, DEPES le llamaron. Ajá. Y nuestro jefe era el teniente coronel Gomán Curra, del ejército. Y los dos capitanes, Puma y Gutiérrez del ejército, eran los encargados. Nosotros, los 3 alfereces que hacíamos el análisis, y 5 suboficiales del ejército que eran los transcriptores. Así era el equipo. Y los cassettes que salían de la residencia lo enviaban, una copia de IRCOTE y otra copia iba para el CIN. Ajá. Quien lo recogía de la IRCOTE era el capitán Fernández Gutiérrez, el que al final del caso nos devuelve. Ya. Pero ¿qué pasa? Acá está la resolución suprema del 29 de mayo, o sea, que lo firma el presidente, porque en ese entonces el ascenso de cualquier oficial era el presidente de la República, ahora lo firma el ministro de Interior nada más. Ya. En ese entonces era el presidente. Y acá está, Fernández Gutiérrez Jorge, ¿ves? Ya. Ascenso, y el otro es Puma Espirilla, Inteligencia y Comunicaciones. Y otros más que seguramente han estado, pero son del CIN. Hasta uno de Sanidad, mira, Neira Carpio. Ellos fueron ascendidos. Ellos son la inteligencia electrónica, Ujú. los del CIN. Ajá. Había una dirección de inteligencia electrónica que el jefe era Gomán Curra en el CIN. Ya. Ellos no agarraron ni un arma. Ellos no incursionaron, ellos hacían ellos hacían el trabajo, otro trabajo de inteligencia electrónica, pero nosotros hacíamos la más importante, la información importante. Ellos hacían otro tipo de trabajo, pero todos ellos pertenecían a la dirección de inteligencia electrónica del CIN, al mando del teniente coronel Gomán Azcurra. O sea, esta es la prueba, firmado Fujimori. Pero no estamos nosotros, ¿Por qué? porque nos devolvieron en forma verbal. Y todos los documentos que existían se destruyó. Amiguis, he creado un grupo de WhatsApp, por fin, lo que tanto me pedían, exclusivo para los amiguis, solo se va a difundir aquí en el podcast o en los videos que se suban en este canal. Puedes unirte de forma totalmente gratuita, así vamos a poder conocernos mejor. Yo voy a estar ahí haciendo chacota con ustedes, te dejo el link en la descripción. ¿Por qué les quitan el crédito? Porque Montesinos se quería atribuir que el CIN había hecho toda la inteligencia electrónica, todo, y que por el CIN. Y por eso ascienden a los del CIN, pero... A los del CIN y a los chavines que habían hecho la incursión armada. Ajá. Recuerda, y la gente tiene que saber, de que un caso exitoso de organización criminal o operativos de esa magnitud, sí o sí hay 2 componentes, el componente de inteligencia y el componente de incursión. O sea, la información de inteligencia. En este caso, si no hay inteligencia, difícilmente puedes tener información para planificar un operativo. Ajá. Si no hubiera habido la inteligencia electrónica, lo que hablaba si no se hubieran ingresado esos micrófonos y si no hubiera Yampete comunicado por esa la información, ¿tú crees que el comando Chavín de Guante hubiera tenido éxito? No. ¿Se podía haber planificado los túneles? Tampoco. Si hubiera el día del operativo que sabían que estaban jugando, que informaba Yampete, tampoco. Entonces, esa información de la IRCOTE fue ocultada por el CIN y hasta cambiaron documentos. Este es mi carnet de pase provisional del CIN, ¿ves? Acá está con mi foto, mi pase y con mi carnet de alférez de ese entonces. Esto también nos lo quitaron y lo destruyeron, pero le saqué copia felizmente y me lo guardé, ¿no? Entonces, cuando ascienden y no nos consideran y nos dicen, ¿qué había pasado? Ya sabemos que con la caída, el caso más importante, trascendente en la historia del Perú, es la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Lo hizo el GEIN de DIRCOTE y no participó el CIN ni Fujimori. Entonces sabemos de que ante esa bronca... Se quedaron con la bronca no tuvieron el crédito. Ahora, imagínate decir de que la DIRCOTE fue quien ingresó los micrófonos. Nosotros no hemos ido. Entonces, ¿qué hicieron? Ocultaron. Pero... ¿Qué pasó? Yo después, ya cayó el régimen de Fujimori en Montesinos, yo era capitán y en el año 2005 aproximadamente, 2006, Miyashiro ya era comandante general, que fue un rehén, era comandante general de la policía. Y él va a la escuela, yo estaba en el curso de capitanes, entonces ha sido 2005, y dice, yo he sido rehén, y el trabajo de inteligencia electrónica no lo hizo el CIN, lo hizo la DIRCOTE, y no ha sido reconocido. Entonces yo voy a mis amigos de DIRCOTE, jefe, hay que hacer un informe porque no nos han considerado. Miyashiro es comandante general, ya. Se hizo el informe y nunca nos ascendió. O sea, se fue de comandante general. Entonces ahí viene mi tema. Yo inicié un proceso administrativo, solicité que por el principio de igualdad, yo he trabajado en el CIN con ellos mismos, es más, hemos hecho más que ellos, entonces pedí mi ascenso. ¿Y cómo lo pruebo? Entonces lo probé, ¿por qué? Porque hablé ya era el capitán ascendido mayor,
y luego comandante, y antes de irme le pedí el favor de que cuando era capitán ese entonces me formulen una constancia que he trabajado, ¿no? Ajá. Y me la hizo, mira, porque había amistad con ellos. Dice, el alférez Colchado Guamaní, Harvey Julio, bajo mi comando, del capitán Fernández Gutiérrez, Jorge Luis, ha demostrado ha desempeñado en el puesto de oficial analista desde el 25 de enero a la fecha, 2 de mayo, ¿ves? Ujú. Demostrando elevado profesionalismo en la realización de actividad de inteligencia electrónica en la operación Chavín de Guanta, que liberó tal. Cuando con esa declaración jurada, más la copia del oficio y todo ello, presento ante la policía una solicitud pidiendo mi ascenso. Y la policía, acá lo tengo, formula un informe al respecto. Por eso voy a acá desmentir a varios personajes militares, de generales que he escuchado que han hablado, Otto Guidovich y otros más, el general Ceballos, con el que trabajé 2 meses en el Guayaga, y que lamentablemente tienen unas expresiones muy penosas hacia la labor de quien habla, porque era sido Chavín de Guantar. Mira, yo solicito y la policía la DIRCOTE, administración, formula un informe. Resultado de la investigación administrativa y disciplinar relacionada a la solicitud presentada por el capitán Colchado, peticionando ser ascendido al grado de inmediato superior por el caso de acción distinguida por el caso Chavín de Guantar. ¿Y qué concluye? Por eso la policía concluye de que el capitán Harvey Colchado debe ser beneficiado con el otorgamiento del incentivo peticionado por las razones expuestas en las conclusiones. O sea, el ascenso. Me dice, y eso ha sido un trámite. Pero se pelotean y nunca nadie, no, es facultad del presidente, ¿no? Ujú. Que el presidente. Entonces, como doy agotada después de 2 años de vida administrativa, me voy a un juicio. Y en el juicio, gano en primera instancia, pierdo en la segunda y me voy a casación para definirse. Eso ya fue en el año 2000, en el año 2014 y gano. Y tengo mi sentencia. Acá lo tengo. La sentencia de la Corte Suprema, la casación número 5533-2013. 2013 Ujú. es el número de la casación, pero la sentencia es del 5 de agosto del 2014. Y dice de que me deben ascender al grado de inmediato superior, no va a ser a teniente cuando yo era alférez, claro. del grado en que me encuentre en el momento que se emita la sentencia. Yo lo pedí de capitán, o sea, debieron ascenderme a mayor, Ajá. pero no quiso mi institución, no hubo, que era facultad del presidente, me fue un juicio, y luego de 7 años gano, y yo ya era comandante, me tuvieron que dar el grado de coronel. Pero debió ser el 2014, pero hubo todo un trámite, una demora que recién en el 2016 me ascienden a coronel. Y ojo, yo naciendo... ¿El gobierno de Humala? De PPK. Uh-huh. Y PPK firma mi resolución de ascenso, él. Pero para que veas la injusticia que ha habido, ¿no? Claro. Y he escuchado por ahí a varios generales, sobre todo de las Fuerzas Armadas, que dicen de que yo he ascendido, en 3 años tengo 3 grados. Es una mentira. Yo fui mayor en el 2008, haciendo a comandante en el 2012 por Artemio, 4 años después. Uh-huh. Y luego en el 2016 a coronel. O sea, claro. Yo he ascendido de mayor a coronel en 8 años. O sea, mis 2 grados casi igual que me tocaba conforme a ley. Y dicen que no, que en un año he ascendido 2, 3 veces. ¿Y por qué dicen eso? Porque yo pienso que son temas de envidia. Yo lo estoy le mandando una carta notarial y porque lo que ellos están haciendo es una falsedad, ¿no? Bueno, me ascendieron. Ya, pero ¿qué pruebas tengo? Porque ¿qué tuve que anexar? A nivel judicial, lo que tuve que anexar es todas estas constancias, estos oficios, y luego le saqué una declaración jurada a Roberto Guamán Azcurra, a mi ex jefe, uh-huh. Y él dice que parte de este personal que estuvo bajo su comando en la residencia, que monitoreó electrónicamente las señales recibidas del interior de la residencia, parte de fue personal del alférez, hoy mayor, Harvey Colchado, cumpliendo esta tarea del 25 de enero al 2 de mayo. ¿Ves? No fue considerada en la relación de ascenso de la Fuerza Especial que participó activamente en el operativo, desconociendo los motivos, no sabe por qué. Ya. Pero eso me sirvió. Ya. Pero dijeron, no, de repente te lo he hecho de favor. Ah, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? ¿Te acuerdas que hubo una investigación porque habían supuestamente asesinado extrajudicialmente al camarada Tito cuando salía de
cuando se tomó la residencia del embajador de Japón, Rendido. que se había rendido y dice que lo regresaron y lo asesinaron. Entonces tuve acceso al atestado policial. Ese atestado policial, acá está, es este de acá, que hizo la policía contra la corrupción en el año 2003 por ahí, ¿ya? 2003. Acá está, ¿ves? Presuntos autores: Jesús Zamudio Aliaga, coronel EP, y otro comandos en posición de identificación. Víctima: camarada Tito. Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, alias camarada Tito. Presuntos autores: Fujimori, Montesinos, de Bari Hermosa y todos ellos, ¿no? Guamán Azcurra. Hecho ocurrido en tal fecha. Mira, en este juicio me citaron porque yo he estado haciendo las escuchas. Y acá tengo mi constancia donde he concurrido a declarar. Acá está. Constancia de enterado. El mayor Colchado toma conocimiento del contenido del oficio tal, solicita su concurrencia el 11 de mayo de 2011, cuando yo estaba trabajando detrás de Artemio en el Guayaga, a las 10 de la mañana en la sala de audiencias de la sede judicial de la base naval del Callao, para que rinda su declaración testimonial como testigo por la defensa del procesado Guamán Azcurra en el proceso seguido contra Vladimir Montesinos y otros en el caso denominado Chavín de Guanta por el homicidio calificado. Y yo he declarado, por supuesto, porque yo estaba a cargo de las escuchas, pues recuerda que hubo escuchas hasta después del operativo. O sea, hemos escuchado toda la balacera, todo el enfrentamiento que hubo. Y si hubo claro, un asesinato, una desaparición extrajudicial, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que escucharon? No se escuchó en un momento que hayan matado. Después que hubo el pare al fuego, no hubo, porque hubo la transcripción, están los audios ahí. Entonces, es por eso que creo que han sido sueltos, no recuerdo, pero fue mi testimonial. ¿Por qué declaré? Porque yo he sido parte de las escuchas. ¿Eso acredita o no? Claro. ¿Y por qué no cita a otro, si es a otro miembro del CIN? Claro. Ya, entonces, y luego dije, oye, pero de repente está mintiendo, ha conseguido una declaración jurada. Esta es declaración de 2001, cuando no hice ninguna demanda. 2001, al capitán Fernández Gutiérrez, que lo citan en este atestado. Le toma la policía en ese entonces con un fiscal. ¿Y qué dice él? Le pregunta, ¿cuál fue su participación en el operativo de rescate del denominado Chavín de Guántar? ¿Qué dice el capitán? Que ha sido todo lo referente al análisis de la información existente para la preparación del operativo preoperacional, antes de la operación misma, en referencia sobre la cantidad de terroristas, cantidad de personal, rehenes que se encontraban en el interior de la embajada, sobre sus acciones y actividades diarias, tanto terroristas, tal. O sea, ha sido de la información existente en la operación, o sea, de las escuchas. Ahora, le preguntan después, ¿quiénes estuvieron contigo? ¿Quiénes trabajaron? En este departamento que estaba en el CIN, empezó a funcionar en febrero aproximadamente, bueno, fue el 25 de enero. Yo comandaba este departamento y laboraban también el capitán Puma Espirilla y 5 suboficiales del EP, y que no recuerdo sus nombres, así mismo 3 alfereces de la PNP. De Dircote, Segura, Colchado y otro que no recuerdo. Y entonces, y le preguntan, o sea, él no fue Chavín de Guántar, y le preguntan luego, pregunta 22, ¿qué incentivo recibió usted por su participación y colaboración en el operativo de rescate Chavín de Guántar que me ascendieron a grado inmediato superior? ¿Te das cuenta? O sea, es por eso que por el principio de igualdad, porque en ese entonces no se necesitaba un enfrentamiento armado. Hacer un hecho contra el terrorismo importante. Yo te pregunto una cosa. O sea, efectivamente, ahora, la prueba de que no necesitas un enfrentamiento armado para ascender en ese entonces. Eso es igual un sentido común, pues, ¿no? O sea, no tienes que levantar un arma para... Por supuesto. Parte importante de la operación. La pregunta, el mejor caso que ha tenido el país contra el terrorismo es la captura de Abimel Guzmán Reynoso por el GEIN. ¿Hubo un disparo? ¿Hubo un enfrentamiento armado? Puro trabajo de inteligencia. Y ascendieron por acción distinguida. Todos, acción meritoria a la fecha, ascendieron a comandante. Acá están todos estos comandantes. A mayor, todos estos, y acá está... capitán Carlos Morán Soto, que fue luego mi jefe. Ascendió a mayor en ese entonces. ¿Y quién lo firma? Este ascenso de todo el GEIN. Lo firma Fujimori. Pero igual sí habían ascendido a los que hicieron inteligencia del CIN. Por supuesto. Entonces, cuando dicen, Colchado no va a ascender porque él no fue Chavín, es un estafador. Por favor. Claro. En ese entonces, hacer un tema trascendental, con inteligencia, sin un solo tiro,
también correspondía el ascenso. Porque sin la inteligencia no se puede hacer operativo. Claro. No hay que ser mezquino. Yo aplaudo la labor de los valientes comandos Chavín de Guántar. Y honor y gloria, sobre todo, un saludo a la familia del capitán, del mayor Valer, comandante Valer y del teniente Jiménez. Pero no pueden ser mezquinos algunos oficiales de Chavín de Guántar al decir de que no se mereció el ascenso, por favor. Claro. Entonces, y con todo ello, el Poder Judicial me ascendió por acción distinguida. Y una prueba más de ello, te traigo acá, que esto va a ser parte del libro. Acá tengo acá hay otro informe de análisis que se hizo ya en el CIN, análisis, lo que yo hacía, análisis de la información de escucha correspondiente al día 28 de enero, cuando yo estaba en el CIN, de 1 de la mañana a 16 horas. Se capta noticias al parecer de los programas de Perú, se percibe música de marchas militares, tagnas, sexentenario, gente de Cenepa. Alguien nombra Samuel Felipe Mendoza. Al parecer se trataría de Samuel Maxuda Nishamura, Felipe Ramírez de Pino, Juan Mendoza Marzano, ¿no? Y otras más, ¿ves? Toda esa información, hasta que comienza a hablar Gianpietri, comenzamos a dar información precisa para que los comandos puedan planificar. Mira acá, tengo las actas de transcripción que hacíamos allá y de análisis sobre todo. Un día antes de la incursión armada, 21 de abril del año 97, Natividad, biblioteca, le llamábamos, informante de Conren, este es Mar, Gianpietri. Hay 12 abajo y solamente hay 2 lechones arriba, terminado. Entonces, este es Mar, a las 6:15 horas han subido Serpa, a las 6:20 habían 6, han bajado el uno abajo, que alarmado parece que han escuchado un ruido abajo, han bajado abajo, claro, el túnel. Uh-huh. Y al toque, ya no utilicen, cálmense, o sea, porque tenía que poner más fuerza en la música de la parte exterior para que los mineros hagan, claro, o sea, o la instalación de los que son todo acá tengo todas estas transcripciones de audio, donde está otro, el 22, mira, a las 6 de la mañana, el día de la incursión, Gianpietri, que dice, este es Mar, 6:25, no ha habido himno hasta ahora. A las 6 se han levantado a hacer sus ejercicios y están en su habitación, Serpa y dos más mirando a la ventana, los otros mandos están abajo. A las 6:15 estuvieron escuchando noticias en la habitación Golf. Eso es todo por ahora, terminado. ¿Te das cuenta? Y tengo todo esto. ¿Esas transcripciones usted las escuchó? Por supuesto, y lo hemos analizado y todo esto, mira, a las 14:40. O sea, ¿a qué hora se incursionó? A las casi 3 de la tarde y 20. A las 14, o sea, 2:40 de la tarde, una hora antes. ¿Qué dice Mar? Operativo. Este es Mar. Mensaje número 14 recibido. Son 14:43. Aún no han comenzado los chanchos a jugar. Informaremos aquí en la residencia terminado. Señor, este es algo histórico que lo va a tener alguien que ha realizado la inteligencia electrónica. Y no ha sido importante, trascendental. Este es Mar, 15:05. Están los chanchos en el corral. El chancho mayor, los 3 chanchitos y 4 lechones. Indicar cuenta regresiva. Esa es la recepción. Y cuando ascendieron a todos los demás y no lo ascendieron a usted, ¿cómo se sintió? Cuando ascendieron al personal que había estado con nosotros del CIN y que había coadyuvado a ello y no, sentimos una decepción por no haber sido reconocidos. Pero internamente dijimos, hemos hecho lo correcto. Ahora recuerda, en ese momento yo era alférez y para mí participar de esta operación importante me sirvió mucho para toda mi vida, me marcó mucho porque pudimos estar en lo que se puede decir, ver la tecnología que se aplicaba en forma inalámbrica, de manera técnica. Es por eso que toda mi carrera siempre he propiciado y buscado utilizar la tecnología. Claro. Por eso la DIVIA la preparé con tecnología. Y luego fui a trabajar con la DEA americana al año siguiente y utilizamos escucha de equipos de telefonía muy importante que utilizaba la DEA y bastante tecnología y apoyo logístico, que lo vi en el caso de Chavín de Guántar como en la DEA, y es por eso que mi formación viene de un oficial de inteligencia e investigación que siempre utiliza la tecnología, lo que ahora no se ve. Claro. Por eso, pero cuando se dé el caso y me voy a juicio, he logrado probar
de que la Policía Nacional, a través de la Dirección contra el Terrorismo de DIRCOTE, y muy especialmente el mayor Castro Renguis y el suboficial Capa Gubillón, que tuvieron la sapiencia, expertise de poder captar a ese bombero y lograr a través de la CIA, con su jefe lógicamente, pero ellos son los que han estado en el campo, penetrar esos micrófonos y poder tener acceso. Sin ese paso inicial no se hubiera logrado ejecutar la operación Chavín de Guanta. Ya nosotros sumamos después. Y eso debería ser reconocido, no solamente mi persona, que es el único que ha sido a juicio. Claro, eso es lo que porque yo soy un guerrero y yo hago valer mis derechos, el derecho de mi policía. Y yo debería ser reconocido los demás miembros, que son por medio de 50 más, que estuvieron día y noche haciendo esas escuchas, las transcripciones, el análisis. 50 más que nunca recibieron un reconocimiento. Ni un reconocimiento, sobre todo este mayor Castro Renguis, que es un héroe de la democracia y que pasó retiro con el grado de mayor. No fue reconocido, debió ascender. Yo espero de que en algún momento esto sea reconocido. Y prueba de ello, y para terminar en los elementos de comisión que te he mostrado, este es un reportaje de 2015 que saca La República y hace una entrevista a los que hemos participado. Mira, en julio dice: héroes discretos, los comandos Chavín de Guarda no fueron los únicos protagonistas del rescate de la residencia del embajador de Japón. En el año 1997, la Policía de Inteligencia de la DIRCOTE también tuvo una actuación crucial. Ni un agente fue reconocido ni ascendido. Y aquí nombran a este mayor, ahí está, ¿ves? Marco Castro Renguich. Y acá está el otro, el jefe de todos ellos, en ese entonces, todos nosotros, el entonces comandante Fernández Noriega. Y acá se muestra cómo introducían y todo ello. Y acá en una parte hablan de mí, ¿no? El entonces alférez Julio Colchado Gomaní cumplía la rutina desde las 8 de la mañana, bien entrenada, ¿no? Pero todos fueron silenciados. Entonces, ¿por qué? Porque todo se le atribuyó al SIN. Sí. Por favor. Es por eso que tengo 2 cajas más de documentos que va a ser parte del libro que voy a escribir después de acabar el libro de la DIVIAC. Para que eso sea también parte de la historia. No hay que ser mezquinos. A César lo que es de César. Claro. Y nadie se debe saber. Nunca me he atribuido un caso en el cual no he participado. Y no solo me defiendo yo, defiendo a todos mis colegas de la DIRCOTE, de la Policía Nacional. Ahora que me enseña el artículo de La República, me hizo acordar, ¿cómo fue esto del artículo que publica el diario La República anunciando prácticamente el túnel? Wow. Eso sí, estábamos haciendo las escuchas y sale esa noticia. Ya estábamos bien avanzados. Y Serpa, y se rompen las relaciones. Y casi hay una tragedia por eso. No sé qué les pasó. Le ganó el tema de la primicia de la noticia. Y lamentablemente pudo traer una desgracia y fracasar el operativo. Felizmente pudo haber el manejo, y gracias a lo que nos informaba Gian Pietro desde adentro, de que cómo estaban reaccionando cuando había reuniones con Palermo, con Mini, con Cipriani, se pudo manejar esa situación y paralizar. Entonces, el peligro. Porque en verdad fue suerte, ¿no? Porque si ya sale ese titular, pudo bien estar buscando de pronto de por dónde estaban construyendo, y nada, solo se quedó así sin hacer nada. Claro, lo que pasa es que es lo que sucede en un seguimiento. Ajá. Nosotros cuando hacemos un trabajo de campo, estamos en un seguimiento, de pronto viene alguien, voltea y te voltea la marcación, el seguimiento, y te viene bien y te dice: me estás siguiendo. Ajá. Y tú, ¿qué te pasa? Tienes que responder malcriadamente: oye, Claro. ¿qué te dice, idiota? O sea, es una técnica que es, y tú vas, pero ya no puedes aparecer. Es más, levanten la marca y dejas 3, 4, 5 de una semana, dependiendo, para que él se confíe. Una vez que se confía nuevamente, lo que pasa que es un trabajo de filigrana, de que la experiencia te da. Entonces, ¿qué hicieron? Paralizaron un momento, vinieron las negociaciones, no encontraron nada, se tranquilizaron y continuaron trabajando. Pero no solamente fue la República, también hubo un hundimiento también, y Serpa se dio cuenta, y al toque avisamos para que paralicen el accionar. O sea, ha habido varios momentos que han sido descubiertos, solo que lo de la República fue algo ya, confirmar de que hay un túnel. ¿Cómo sabe que Serpa se dio cuenta del hundimiento? Porque salieron las escuchas. Ajá, oye, casi hundido el piso, se está hundiendo. Entonces, y ahí al toque
los mineros pusieron unos tacos para que aguante y cambiaron de rumbo. Entonces, imagínate, si en la primera detectaban que se hacían los túneles, tenlo por seguro que mataban a todos los rehenes. Pero eso también sirvió, ¿sabes por qué? Porque a raíz de eso subieron a todos los rehenes al segundo piso. Claro. Y los dividieron por cuartos. Y nosotros, y sabíamos quiénes estaban los extranjeros japoneses, los de Poder Judicial, los sistemas de justicia, los policías militares, lo dividieron en cada cuarto. Ajá. Eso sirvió ¿para qué? Para que luego comiencen a hacer su deporte y ya se planifique en qué momento se tenía que hacer el operativo, ¿no? Que fue en la tarde porque esa hora jugaba fulbito. Pero ahora dime tú, ahora le pueden creer a esas personas que denostan, mienten, tergiversan y quieren decir de que la policía a través de Dircote y mi persona no tuvieron participación. Es que esos documentos no son públicos. Claro, pero es parte de Y hay todo mucha eso. gente que se deja llevar por lo que se dice en medios, ¿no? Y también hay mucha camiseta. O sea, cuando yo he ido a ver la película, por ejemplo, o sea, la gente llora, la gente aplaude. O sea, hay mucha. Mis papás fueron a ver también. Una pregunta, cuando la hija, los hijos se enteran de la muerte, ¿te salieron lágrimas o no? Sí, A mí también. claro. En esa parte de la película se me salieron las lágrimas cuando los hijos le comunican a la esposa de que había fallecido. Sí. Por eso digo, esa película sí ha llegado al peruano porque es historia que muchos no conocen y todo lo que pueden sufrir y que ellos creen que es el militar, el policía, no, la familia es la que sufre. Sí. Y Sí, además, muy en esta emotivo. coyuntura, además, que la imagen de los militares no está tan buena, siento que eso ha servido, o sea, esa película también sirve un poco para reivindicar al ejército. No sé si ahorita tan merecido, honestamente, pero yo siento que eso está haciendo, o sea, siento que mucha gente está como con esta cosa como sentido patriótico al ver la película, con el orgullo que el operativo de inteligencia, el mayor operativo de inteligencia se hizo aquí en Perú, que fue el ejército peruano, o sea, siento que eso genera mucho orgullo y cuando se trata para la cabeza de algunas personas, ¿no? Como de deslegitimar que fueron ellos, ¿no? Entonces siento que ahí como que la gente se pone un poco la pata en alto, pero porque además ahorita tampoco la policía tiene buena reputación, entonces de pronto eso tampoco ayuda mucho. Pero es un tema ya de la presunta corrupción en el poder que han puesto a malos comandos en la policía que lamentablemente se están errando, pero la institución tiene excelentes policías de diferentes grados en oficiales y suboficiales que hay que darle la oportunidad. Entonces, lamentablemente, eso se tiene que revertir. Ojalá que en un nuevo gobierno, con gente mucho más honesta, mucho más capacitada para que pueda hacer ascender a buenos generales del ejército, de la marina, de la FARC y en la policía. Y cuando se hacían las escuchas, porque algo que yo no estaba enterada, justamente había estado viendo bastantes documentales, que de hecho hay un montón sobre la operación, se hablaba que uno de las motivaciones principales de Néstor Serpa, que era el líder del MRTA-I, era que liberen a su novia. Se escucha, porque creo algo, o sea, vi algo como que él en unas negociaciones él menciona básicamente que si la liberan a ella, que era Nancy Gilbonio, creo que era, si la liberaban a ella, ya se acababa el secuestro, digamos, que estaban haciendo ahí, y que como que la gente sus seguidores como que decepcionados de él por haber pedido eso y nada más, ¿no? Efectivamente, ahí lo que negociaban era el árabe y Tito, con Serpa, los tres eran los que dirigían todo ello, pero el más recalcitrante era el árabe. El árabe quería matar y matar, y él se decepcionaba mucho de Serpa, porque Serpa estaba muy jalado a que le den a su familia, y por eso comenzó a ceder. Y comenzaron a reducir la cantidad de liberados por el gobierno y que se iban a ir a otro país, ¿no? Que en realidad Fujimori inteligentemente lo hacía para ganar tiempo. En eso hay que reconocer, la estrategia sí fue buena, sí, lo manejaron muy bien y pudieron dilatar y ganar tiempo para que terminen los túneles. Pero sí, y eso le reclamaron, y eso le informamos inmediatamente a través de las escuchas, porque al costado cerca estaba Vladimiro Montesinos, y a la oficina Vladimiro Montesinos había ingresado unas 2 o 3 veces, no recuerdo bien, cuando había algún audio importantísimo que merecía ser escuchado, y él mismo ingresó a la oficina que nosotros estábamos. Entonces, ha sido muy importante conocer esos pareceres. También habían 2 mujeres, había uno que era el 22, que entraba y decía, te voy a matar. Era algo así como aterraba a los rehenes, especialmente
a los militares y al canciller para que si alguien se movía los iba a matar, que si alguien hacía algo los iba a matar. Ese era el 22, estaba también con él, pero también a la vez era joven y trataban de captarlos, sobre todo los militares y policías. ¿Para qué? Para que, oye, tranquilice, pero él era beligerante. Y él fue uno, al parecer, de que le disparó a Jiménez y lo llega a matar, ¿no? Entonces, ese era, y Coné y 22, que eran jovencitos que venían de la selva central, eran los más recalcitrantes junto con el árabe. ¿Y cómo es o sea, cuando ya empieza la operación? O sea, yo entiendo que durante la misma operación seguían las escuchas de lo que estaba Así pasando. es. Porque dicen justamente que matan terroristas rendidos. Se supone, o sea, un montón de gente que dice, bueno, eran terroristas, se merecían que los maten para de una vez acabar con ese problema de raíz. Pero ¿qué es lo que corresponde desde el ejército, desde las fuerzas armadas o policiales hacer cuando encuentran a un terrorista rendido? No, hay que detenerlo y presentarlo ante las autoridades y seguir su proceso judicial, como fue con Abimael, Ujú, como fue con Artemio, claro. porque yo considero de que acá en la tierra está el infierno, el purgatorio y también el paraíso. Entonces ellos tienen que pagar su pena, no pueden ellos librar fácilmente. Y se tiene que hacer eso. Hay que respetar los derechos humanos porque eso genera una situación de transparencia. Ujú, O sea, no puedes tú sobre un rendido hacer una ejecución forzada, que es lo que al parecer hubo y que fue investigado, ¿no? ujú, Pero en las escuchas, de repente han utilizado silenciador, no tengo la respuesta porque hemos hecho la transcripción, ujú. pero no se escuchó ningún disparo minuto Post después o hechos. post cuando acabó la operación. Ok. Porque nosotros en simultáneo, nosotros sabíamos de que se iba a operar en cualquier momento, a partir de las 3:15 aproximadamente, estábamos esperando en el televisor que empiece nosotros desde el CIN, ¿no? Con los dos capitanes y los oficiales, con los dos alfereces de la policía. Entonces, y se llevó a cabo el operativo. ¿Y de dónde sale esa versión de que hubo terroristas rendidos? ¿De algunos de los No, rehenes? sí, a ver, uno de los rehenes, que es uno de procedencia japonesa, Ujú, él cuenta que cuando estaba saliendo, él ve que camuflado entre de los secuestrados, de los rehenes, estaba uno de los secuestradores, que era el camarada Tito. Entonces él le avisa, y cuando está ese señor, él le dice a un policía de la Iroes, que estaba a la salida del túnel. Y justamente ese policía de Iroes, cuando yo era alférez, ¿no? Cuando yo era capitán, trabajé en la Divine Creek Norte, trabajó conmigo. ya. Sí, no voy a dar el nombre, y él ha sido testigo en ese caso. Y él dice, cuando me dicen eso, yo lo detengo, y luego por radio dicen que lo envíe, que lo regrese por Ajá. el túnel, y él lo devuelve por el túnel y se lo llevan, y ya no lo volvió a ver vivo. Y él ha sido un testigo importante. Entonces, ahora, no sé en qué ha acabado el juicio, pero eso es lo que él me comentó, y eso es lo que debió haber declarado en juicio. Por eso que él era importante en ese proceso, ¿no? ¿Y qué pasó con este helicóptero que sobrevoló justo antes de que empiece la operación? ¿Se sabe por qué? No, ¿Ese helicóptero a quién a la pertenecía? A la policía. Es que policía. hubo una mala coordinación. O sea, ahí, por ejemplo, faltó la planificación Ajá, de evitar de que cualquier unidad civil, o sea, paralizara hasta los vuelos aéreos, ajá, totalmente, claro, ¿no? claro. Pero como era tan secreto que no querían avisar, ahí pecaron en ese sentido, ¿no? Ujú, Eso es que también recuerda, siempre, me escuchan, no existe operativo policial que salga perfecto. ajá, Lo importante es que ante un problema puedas sortearlo. ujú. Entonces, de repente el helicóptero no volaba, salía perfecto. Y no solo fue eso, yo también he ido, hace un año con mis hijos los llevé a la réplica de la residencia del embajador de Japón en Las Palmas, ahí Ajá. al costado de la DIFE, donde ellos Se hizo entrenaban. para entrenar. Claro, y ahí nos cuentan la historia y hay un túnel donde te dicen y señalan de que Valer no iba a ingresar otro. Él estaba detrás de la patrulla, Ujú, él iba a entrar como algo así como el quinto o sexto hombre. Pero como no llegó a explotar la carga para abrir el bocado para que puedan entrar, ajá, a él le toca salir y él es donde entra primero ya. ujú. Eso nos cuentan en ese recorrido muy interesante, importante, y me sentí también, a mis hijos les contaba lo importante que ha sido ese trabajo. Entonces, por ejemplo, esa carga que no explotó y que evitó que ingresaran esta patrulla, y ingresó la patrulla de Valer, generó que después falleciera, ¿no? Claro. Entonces, de repente no hubiera fallecido si no o sea, son los problemas normales que suceden en toda intervención. A veces la gente te critica, no, trabajaban, no, no, señores, es parte del operativo. A veces, a mí me emboscaron en el Guayaga y felizmente no me dispararon, me tenían acá
quiero dinero, y le tiré el dinero. Se agacharon y yo le disparé. Pero qué tal si yo reaccionaba de otra manera, me hubiera estado muerto. O sea, cada cuestión es distinta y no podemos son cosas que se van. Lo importante es saber sortearlas. ¿Y cuál fue el rol de Fujimori? Porque justo, no sé si ha visto los videos de que militantes o incluso congresistas de Fuerza Popular se han ido a los cines a gritar chino, 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 o sea, como que reclamando que no se está mostrando el verdadero rol del expresidente En realidad, yo considero, en eso sí tengo que coincidir con muchos de esos miembros de Fuerza Popular. Porque darle la razón a Fuerza Popular. Pero igual no deben votar por ella. No, yo coincido en ello porque sí, yo he estado ahí en el CIN, he visto de que con la información que le dábamos, porque se reunían Domingo Palermo y los demás miembros de esa comisión que negociaba, y luego cuando regresaba Serpa, con el Agra y Tito, hablaban y decían, ellos piensan esto, lo otro, y eso se le avisamos ya a la comisión y al presidente. Entonces, ¿qué decía el presidente? Voy a irme a buscar para que los puedan recibir a todos ellos. ¿Dónde? En Cuba, ¿dónde? En Nicaragua. Y eso ganaba tiempo. Y ya sabíamos a través de las escuchas qué es lo que en realidad ellos concluían de esas reuniones. Y eso permitió alargar. Y fue muy importante eso porque Fujimori fue parte de ello. No hay que ser mezquino. Hizo un buen trabajo y es por eso que o sea, su participación de Fujimori, el tema de hacer los túneles, fue un tema. Fue la idea de los túneles? A mí me señalaron que fue justamente entre la gente del CIN y también los militares en una reunión donde hicieron ver, pero fue en conjunto. ¿Con Fujimori también? Claro, eso es lo que mira, lo que sucede cuando son este tipo de reuniones, pero no son los comandos, sino son el general del ejército, ellos son los que dan todas esas ideas con la gente del CIN y también con el presidente ahí. Son conversatorios. ¿Tú crees de que infiltrar a esos 4 que capturaron a Artemio es de que yo soy el jefe y yo ideado? No, es en conjunto nos reunimos. Oye, ¿qué opinas de esto? Él da de la idea del brazo, el tronco, la pierna, en conjunto. No hay que ser mezquinos, pero la función del presidente, por su nivel, ha sido este tema de dilatar. Claro. Pero esa dilatación, por supuesto, y también la función de los mineros fue importante. Y la función de la inteligencia electrónica fue muy importante porque sin eso no se hubiera enterado de cómo estaban distribuidos y no se hubiera planificado bien el operativo. Ni Fujimori hubiera podido hacer todo lo que hizo, ni estos negociadores. Y lo de Chavín fue muy importante. Pero cada componente sumó. O sea, todos han sido importantes. ¿Y lo de los mineros cómo fue? Porque estaba viendo que igual y no les dijeron hacia dónde iban, pues, ¿no? O sea, un poco por razones obvias, pero ¿no hubo mineros que se quisieron ir? O sea, cuando les Por dijeron... supuesto. Mira, ahí ya los capitanes que estaban en ese entonces, ya había un poquito más de confianza. Hemos trabajado, ¿cuánto? 4 meses, ¿no? Desde enero, febrero, marzo, abril, casi 4 meses hemos trabajado con ellos y hemos convivido todos los días en el CIN haciendo todo ese trabajo, y ahí nos comentaban de que los casados le trajeron a sus mujeres. Pero fue un tema reservado en un lugar determinado ahí donde ellos estaban trabajando por la residencia, y los solteros también querían, ¿no? Lo que es cierto, lo que querían ver trajeron otras mujeres. Trajeron otras mujeres. Entonces, y... ¿Qué? ¿Y así se quedaron porque le trajeron mujeres? Es que también reclamaron, mira, en el trabajo de inteligencia, en el manejo de fuentes humanas, tú tienes que saber manejar estas situaciones. Tú sabes, estar 3 meses encerrados. Tenerlos contentos, pues, ¿no? Es estresante. Si los mismos senderistas, terroristas, perdón, de MRTA, jugaban pelota justamente para desestresarse. Claro. O sea, el tema era, pero al final agobiante. Son seres humanos. Claro, entonces, ese manejo fue muy bien llevado por los que estuvieron a cargo del manejo de ellos, que fue la gente de inteligencia, del CIN. ¿Y a los mineros se les dio algún tipo de reconocimiento? Mira, no fueron reconocidos, pero años después, ahora sí han sido reconocidos. Y ellos están pidiendo una pensión, un incentivo, así como hay un incentivo para que le aumenten el sueldo porque son considerados héroes de la democracia. Así también los mineros están en ese trámite. Creo que ya salió, está pronto a salir. Qué bueno, porque sí se lo merecerían. Y algo que yo no sabía, de pronto igual no eran nombres que sonaban mucho en ese momento, que sé yo estaba muy chiquita, era que Toledo
y Sagasti han sido rehenes. Sí. Yo no sabía eso. ¿Y qué cosa eran ellos en esos años? ¿Por qué estaban en ese evento? Toledo ya tenía aspiraciones políticas, estaba recién en crecimiento, porque bueno, había estudiado en Harvard y todo el tema de que era humilde, que sí, casada con su pareja extranjera de Europa, entonces, y Sagasti era pues era un político de izquierda, ¿no? Lamentablemente sucedió ese impasse de que le pide, ¿no? Pide un autógrafo, dice, Sagasti le pide un autógrafo exactamente, a y Sagasti ya lo contó, de que él quiso una constancia, dice Sagasti, pero los rehenes dicen que no, le pidió un autógrafo, y él, o sea... ¿El autógrafo como qué? Eso dicen los rehenes, pero Sagasti dice que pidió como una constancia de que ha estado ahí, ¿no? Lo cual, en realidad es bien... Para mí es vergonzoso y penoso tener que dar una opinión al respecto de alguien que después ha sido presidente, ¿no? Pero recuerda que en las épocas de los 70, 80, el tema del comunismo, de las revoluciones, era un tema que le gustaba a la gente. Entonces, él era de esa tendencia. Entonces, el MRTA era considerado un grupo guerrillero. Ellos se consideraban similar a los castristas. Porque justamente eso iba a preguntar, porque creo que una de las razones por las que el MRTA empieza a liberar rehenes es porque los convencen o convencen al líder de que respeten la Convención de Ginebra. Así es. ¿Qué es lo que dice la Convención de Ginebra? De que no puedes tener rehenes, tienes que haber el tema de darle un tratamiento adecuado de alimentación. No puede haber torturas. Como las leyes de guerra. Exacto, no puede haber fusilamientos. O sea, eso son normas de guerra. Entonces, que se debe respetar. Entonces, y si se respetan supuestamente es porque estás siguiendo un conflicto, un bélico, una guerra, porque tú te consideras parte contraria. Pero eso es lo que ellos querían hacerse ver, pero caramba, las cárceles del pueblo, los secuestros que ellos hacían, los aniquilamientos, las emboscadas. Claro, lo que pasa que públicamente, como lo estaban viendo, querían ser prolijos y hacer creer de que ellos respetaban como que la gente las convenciones internacionales de derechos humanos. Claro, ¿no? Que la gente los vea más. Porque estaba la prensa internacional y nacional estaba ahí. Era su oportunidad de demostrar que era un movimiento guerrillero y no terrorista, pero todos sabemos que es terrorista, por eso han sido condenados otros por terrorismo. ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento guerrillero y un movimiento terrorista? En realidad, los movimientos guerrilleros se dan en los 60, 70, que ellos querían uniformados respetando Ejército de Liberación Nacional. Lo que se ha dado sobre todo en Cuba, que ellos que se han considerado para tomar el gobierno y de tinte comunista y han sido financiados también por partidos por China, recuerda, y eso es lo que pasaba. Sí. Pero en realidad, al no respetar estas convenciones de Ginebra y otras más de derechos humanos se han convertido en vulgares delincuentes terroristas. Entonces, para nosotros los policías y muchos peruanos, lo que han hecho ellos son actividades terroristas y no actividades guerrilleras. Así es. Asu, porque qué interesante conocer a alguien que haya estado ahí y de verdad que más que interesante igual e importante, porque yo he visto documentales en Nat Geo o History Channel, acá mismo se han hecho incluso en canales independientes, creadores de contenido han hecho como documentales, esta no es la única película, además, se hizo una hace años que ya pasaban en televisión nacional, y nunca se ve, creo que nunca se ha visto el trabajo de inteligencia, ni en películas, incluso en documentales, ¿no? Busca todos los libros que hay, la historia de los secretos del túnel, el mismo Cipen ha escrito también sobre el tema de la residencia. Hay algunos comandos, creo que el general Astudillo ha escrito también sobre, pero todo de la óptica de la acción armada y negociaciones. Se saltean y solo una pequeña parte donde dice hubo a través de Gianpietri. Porque además es por algo que es justamente una operación tan exitosa que casi no hay muertos, que los rehenes casi lo sacan, porque creo que solo uno que salió vivo, pero que se murió en el camino a ser atendido. Justi, un juez supremo. Entonces, y más ahora en estos tiempos que se está hablando de la importancia de la labor de inteligencia y cómo se debería afrontar la criminalidad en el Perú. Le agradezco otra vez que se haya dado el espacio. Espero con ansias ese libro. ¿Sabes más o menos? Recién lo voy a escribir. Tenemos que terminar con mi equipo el libro de la DIVIAC. ¿Verdad? Pues no. Claro, claro. Entonces, una vez culminada, que debe ser a finales de este año o del próximo año inicios, culminado vamos a empezar a escribir el libro de el Chavín de Guantar,
el componente inteligencia electrónica. Y ojalá también sirva para que le den los ascensos merecidos a las personas que todavía... A los demás compañeros, Reconocimientos el merecidos. reconocimiento que fue un hecho histórico que la DIRCOTE, la Policía Nacional, también tuvo mucho que ver con la parte de la inteligencia. ¿Y quiénes han sido? ¿Me puede dar los nombres? Bueno, uno de ellos es el mayor en retiro, Castro Renguis. Está el ahora, entonces era comandante, Fernández Noriega. Ha estado, hay un actual, el jefe, me parece el jefe de inteligencia de la DIRCOTE, actualmente es un coronel, Venegas Torpoco. Conmigo en el CIN hemos estado el ahora coronel Segura Arestegui, Jorge Luis, el actual comandante Aguilar de la policía, y el comandante en retiro Tony Richardson Ramírez Cárdenas. Igual los nombres que se le escapen me los puede dar. Varios, el superior Capa Gurbillón, que luego, que estuvo trabajando con Castro Renguis y que luego trabajó en la Divinés de la Iranda, y lo conocí, y luego lo jalé, estuvo en la Divinés, en el Alto Guayaga, y con él capturamos a Artemio, y recibió en esa emboscada que sufrimos un impacto de bala en el estómago, y casi fallece este superior, y él es parte de esta historia. O sea, yo le digo a él, tú has estado en la captura de Abimael Guzmán, y luego del último miembro del Comité Central de Sendero Luminoso, que es Artemio, y has estado en Chavín de Huántar, ha estado en lo más importante que ha habido, es un experto en inteligencia electrónica, experto en filmaciones, este superior, ya está en retiro ya, y que debe ser considerado para que enseñe en escuelas de formación, pero no sucede ello, ¿no? Mira, en mi caso, por ejemplo, postulé para enseñar en la escuela el Instituto de Investigación Criminal. Estuve enseñando un día, hace unos meses atrás, y cerraron el curso para mí y me botaron el curso. He postulado al Espora, no me dejan enseñar. Sin embargo, lo he visto enseñando a un general que detuvimos, en el caso por ascensos generales, que presuntamente hubiera pagado, que es parte de una investigación, enseñando en esa escuela. O sea, no nos permiten a nosotros, que conocemos el tema de crimen organizado, enseñar, porque hay una venganza, ¿no? Por lo que hemos investigado el poder y ahora estamos pagando las consecuencias. Igual me parece que le pasa a este superior. Ojalá en un próximo gobierno se haga justicia, reciban los reconocimientos que merecen, de verdad. Y qué placer conocerlo, de verdad. Qué honor conocerlo, sabiendo el rol tan importante que ha ejercido, del que ha sido, las operaciones de las que ha sido parte. De verdad, yo que soy hija de militar en retiro, que mi papá dice que estuvo en la guerra en el Ecuador y se escondía en el lodo. Entonces, sí, me da mucho orgullo. Gracias. Y nada, muchas gracias otra vez por estar en el podcast. Gracias a toda la gente que se conecta cada nuevo episodio. Ya saben que cada semana, cada domingo a las 7 estrenamos un nuevo episodio. Y ya saben, no sé si quiere decir algo para cerrar. No, yo quiero agradecer tu invitación y que por fin el público sepa de que lamentablemente muchas personas que han participado en esta operación y otros que se han plegado a esos comentarios malintencionados han tergiversado una verdad, mintiendo de que quien le habla con la DIRCOTE hizo las acciones de inteligencia electrónica. Es una verdad que está acá documentada, porque todo lo que hago es documentado con la rigurosidad de una tesis, probado. Y que se reconozca la labor sin mezquindades. Nada más. Gracias. Muchas gracias a toda la gente que se conecta. Ya saben que si quieren apoyar el proyecto, está la información en la descripción del video. Se suscriben, comentan, activan la campanita. Mientras más interactúen, YouTube se lo muestra a más gente. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos en un próximo episodio. Esto ha sido La Patria que te parió. Yo soy Carolina Eslo Santisteban. Chao, chao.